buenas noches, querida audiencia. Bienvenidas, bienvenidos todos a Construyendo Relaciones, hoy jueves 29 de septiembre de 2016. Construyendo Relaciones, un programa producido y dirigido por Rudolf Helbrecht y con un equipo formado por Roberto Espinal y su ayudante y community manager Efraín Cejas y el propio Rudolf, Francesc Galván y quien nos habla, Eduard Martín. Y sin más, le cedo la palabra a Rudolf para que introduzca el tema de hoy y presente a nuestro invitado. Buenas noches, querida audiencia, allí donde quiera que estés. Esta noche otra vez Construyendo Relaciones y esta noche con Carles Ruiz Feltrer, que es de aquí, de Barcelona, y es instructor del programa MBSR. Para decirlo así, dirá la gente, ¿y de qué vamos a hablar esta noche, no? En Construyendo Relaciones, pues de aquello que está de moda, señores, el mindfulness, que a mí me costó comprender al final lo que era y pronunciarlo y acordarme cómo se decía, pero vamos al caso de lo que es esto, ¿no? Pero antes de comenzar con Carlas, quiero decir que esta noche es una noche triste porque se nos va Efraín. Se nos va Efraín, que nos deja, se va para Málaga a seguir estudiando para allí. Efraín, desde aquí, para todos tus amigos que te siguen gracias a la radio, pues esta noche nos deja Efraín, nuestro community manager y asistente del asistente técnico de no sé qué. Efraín, te deseamos mucha suerte. Prefiero decirlo al principio del programa porque así la gente lo escucha. Y entonces, al final muchos ya está acabando y no, nada. Pues Efraín, te deseamos mucha suerte, gracias por haber estado este tiempo con nosotros y te deseamos que vuelvas pronto a Barcelona, que no te olvides de nosotros y que sigas con nosotros. Nada más hacer este inciso para la gente que hace cada día que nosotros podamos hacer este programa, no al final, al principio. Desde cero nos ayudan a compartir, nos ayudan a trabajar y a hacer que esto salga cada vez para nosotros y para la audiencia cada vez mejor y más bonito. Pues continuamos con el tema de Carles Ruiz Feltrer, y me ha costado, pero de hecho esta vez lo voy a pronunciar bien, y hablamos de mindfulness. Esto que está de moda, que dice la gente, bueno, ¿y esto qué es? Voy a relajarme, a hacer meditación. ¿De qué va este tema mindfulness? Hay cursos de los 6 semanas y ahí salgo renovado. He escuchado a gente que me ha dicho, es que a mí me ha cambiado la vida. He sido capaz de ser consciente de quién era y de lo que hacía y de lo que sentía. Yo digo, ostras, de estos tenemos que hablar en Construyendo Relaciones. Y así llegamos, que además nuestro compañero Francesc ha pasado a ser uno más de aquellos que hacen, yo todavía no, ni Eduard tampoco, ya nos apuntaremos. Muy recomendable. Ya nos apuntaremos. Uno de aquellos que hacen los cursos de moda, ¿no? Digo yo, pero bueno, al final nos ha convencido y yo creo que ha sido bueno que tengamos a Carles aquí esta noche. Y Carles, el primer pensamiento mío es, bueno, ¿de qué va esto? Para que la gente dice, ¿qué significa mindfulness, no? Y además, curiosamente, comentábamos, ¿no?, que esto viene de un señor que era un biólogo, ¿no? O sea que en realidad del doctor John Kabat-Zinn. Kabat-Zinn no viene de alguien que lo haya inventado, diríamos, de que sea de emociones o de pensamiento, de oriente, sino una persona que tenía una formación científica, ¿no? Y explícanos un poco de qué va, cómo comienza esta historia, para que la audiencia diga, bueno, quiero aclarar qué significa esto de mindfulness o atención o presencia consciente, como podríamos decirlo en castellano. Cuéntanos, bienvenido y buenas noches, Carles. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar de este apasionante tema, al menos para mí, ¿no?, de mindfulness. Bueno, la pregunta que has hecho son muchas preguntas también a la vez, ¿no? Sí, tratamos siempre de que sea amplio el tema para que después podamos comenzar Cuando has lanzado la pregunta, lo primero que he pensado es que estamos muy acostumbrados en nuestra sociedad actual a entrenar el cuerpo, ¿no? Quien más, quien menos, practica algún deporte, se apunta a algún gimnasio, hace algún deporte, para entrenar el cuerpo, para tener un cuerpo saludable. Incluso comentábamos, ¿no?, ¿por qué no bello, ¿no? Hermoso, saludable. Bueno, mindfulness tiene que ver con entrenar, digamos, la mente, ¿no? ¿Para qué? Pues también para cultivar pues
una mente, que esto le gusta mucho a Andrés Martín decirlo, ¿no? Que es la persona con la que me he formado y con la que colaboro, para tener una mente bella, ¿no? Y una mente que nos permita disfrutar a fondo de esta vida a través de la conciencia plena. Hablabas del doctor Jon Kabat-Zinn. Efectivamente, en cuanto a la aplicación de mindfulness a través de un programa o de un protocolo, que es este que has hecho referencia, el MBSR, reducción de estrés basada en mindfulness, sería la traducción del inglés, pues él, su formación era de biólogo molecular, se formó en el MIT, pero desarrolló este programa cuando se hizo cargo, estuvo al frente de la Clínica del Dolor de la Universidad de Massachusetts, de la Facultad de Medicina. Pero hay un elemento que es importante recordar también o decir, porque ahora él también lo explica, y es que él era ya meditador, él era un practicante zen, del budismo zen, y lo que se dio cuenta cuando llegó al centro fue que había muchos casos de pacientes que con determinados problemas, patologías, los tratamientos tradicionales no conseguían realmente solucionar el problema y por tanto había muchos casos de recaída. Esto se daba en casos de ansiedad, de estrés y de dolor crónico, especialmente un tema que hoy en día está de mucha actualidad en nuestra sociedad. Y después también os haré referencia a un estudio importante que se está haciendo en estos momentos en el Hospital de Sant Joan de Déu, en Barcelona, en Sant Boi. Entonces Jon Kabat-Zinn lo que ideó, y fue una novedad en su momento, era un programa, primero, que se basaba en lo que hoy es mucho más común, que es la medicina cuerpo-mente. Es decir, hoy nos parece clarísimo, ¿no?, que hay una interconexión, una interdependencia entre cuerpo y mente. Un cuerpo que esté sano facilita tener una mente sana. Trabajar una mente sana ayuda también a un cuerpo sano. Esto hace 30 años no era tan claro y había especialistas del cuerpo y especialistas de la mente, y sobre todo para problemas del cuerpo y problemas de la mente. Hoy estamos ya más acostumbrados también a decir, bueno, no vamos a trabajar solo con lo que está mal o con lo que tiene un problema, sino qué podemos hacer para estar mejor, ¿no? Este también ha sido... Entonces, concretamente diríamos que este estudio se dio cuenta, el fundador de este sistema, que a través de este mindfulness, de este ser consciente, podíamos mejorar ciertas cosas de nuestro organismo. Efectivamente, él lo que vio es que juntando como dos tradiciones, podríamos decirle, la tradición de la medicina, de la ciencia de aquel momento, estamos hablando finales de los 70, 79, sí. 80, por lo tanto el conocimiento científico de aquel momento, con las tradiciones contemplativas, sobre todo de Oriente, en su caso, como él era un practicante de meditación budista, utilizó, o sea que originariamente adaptó, viene un poco prácticamente basado en el budismo, basado en esta meditación. Bueno, en algunas meditaciones, sí, en concreto hay un texto que es Los 4 fundamentos de la atención, y de ahí es donde se basó el doctor Jon Kabat-Zinn para diseñar un programa, un protocolo de actuación en 8 semanas con una serie de prácticas, con sesiones semanales, presenciales, pero después las personas, los asistentes, participantes, podían seguir las prácticas, que conseguía resultados mucho más positivos en lo que era, digamos, Carla, sí, solucionar la enfermedad. Una cosa más que quiero que aclaremos a la audiencia, aunque el budismo no es una religión, pero sí, el mindfulness no tiene implicaciones religiosas. No, esta fue, claro, pensad que estamos hablando del año 79, en una sociedad como la de Boston, Massachusetts, donde Jon Kabat-Zinn debía tener mucho cuidado de que el planteamiento fuera aceptado y aceptable por parte de la comunidad científica. Claro. Es decir, tenía que basarse de alguna manera en el método científico, y por tanto tenía que ser
validado a través de la experiencia y de la investigación, que es lo que posteriormente se hizo. Para que tengáis una idea, en los primeros años pues había 4 o 5 estudios anuales sobre los resultados de la práctica de mindfulness, de estos programas. El año pasado hubo 500 artículos, estudios en revistas científicas, ¿no? Es decir, en este momento hay validación por parte de la ciencia sobre los resultados, los beneficios de la práctica. Carlos, para aclarar concretamente, podríamos decir que mindfulness es un método, ¿no? Un aprendizaje o una mirada interior de ser consciente de sí mismo. Quizás combinando todas estas 3 palabras que he dicho, estas 3, ¿podríamos definir el mindfulness como algo así? Me gusta lo de aprendizaje. Es una manera distinta de aprender, que es trabajando con la conciencia y con la atención. En mindfulness, sobre todo, trabajamos con 2 dimensiones. Digamos, la conciencia es de darte cuenta y, además, con la atención. Fantástico. Edward, ¿qué traes tú de pregunta? Buenas noches. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Carlas. Buenas noches. Vamos a ver, si de alguna manera en la vida que nos vemos forzados en muchas ocasiones a admitir que llevamos con un vértigo, con una velocidad excesiva, buscamos esas zonas de calma y llegamos a ese convencimiento de que necesito relajarme, quiero hacer algo para darle un cambio a mi vida y otro enfoque. Si quiero iniciarme en el mindfulness, aparte de una actitud receptiva, positiva, de decir quiero y por consiguiente puedo, podríamos decirle a la audiencia algo que de alguna manera suponga unos puntos importantes, una base para iniciarse en esta práctica. Bueno, el primero lo has dicho tú. Nosotros hablamos a veces de la intención. O sea, lo importante es tener la intención, tener claro que lo que quieres es, de alguna manera, introducir algún tipo de cambio o vivir de una manera distinta. En nuestro caso, lógicamente, con más conciencia. A mí me gusta hablar de vivir con una vida consciente, plena, ¿no? con sentido. Entonces pasa como, sigo con el símil del entrenamiento del cuerpo físico, pues la recomendación ¿cuál es? Pues empezar con algún tipo de curso. Evidentemente nosotros la recomendación primera es este programa de 8 semanas, creemos que es una manera muy práctica, ¿no? muy inteligente. Francesc puede opinar también en esto, de introducirse, de poder conocer las distintas prácticas que hay y practicar. O sea, no hay más secreto que practicar, hacerlo, esto sí, la recomendación es hacerlo con profesionales pues que estén formados de alguna manera, que ellos mismos sean practicantes, porque no es algo teórico. Y hay una parte que nosotros llamamos de práctica formal, que es como la de ir al gimnasio y que puedes hacer en tu casa, en un espacio y tiempo pues que lo reservas para ti, que lógicamente lo tienes que buscar y generar, pero después hay multitud de prácticas y que vas incorporando en tu actividad diaria, al comer, al desplazarte, al estar en el trabajo. Cualquier momento es una oportunidad para que la vivas con conciencia plena. Yo como usuario desde hace algunas semanas... Beneficiario totalmente. Desde hace algunos meses ya del curso puedo decir que sí, que me cambió. Sobre todo, para mí enfatizar el tema ese de... eres capaz de ser consciente de lo que estás haciendo. Lo que decíamos mucho en el curso, ¿no? Del piloto automático. Vas con el piloto automático cada día, llegas a casa y te ha pasado el día volando, o en esos momentos en los cuales acabas de trabajar y dices, ¿qué has hecho durante el día? No he hecho nada, he hecho tantas cosas que no he hecho nada. Incluso antes también hablábamos del comer. El comer siempre es una cosa secundario después de la tele, después de la charla, después de los negocios, después de lo que sea, viene la comida. El ser consciente, y yo lo utilizo mucho además en la moto, que también es importante. Entonces, para mí el ser consciente en ese momento de, vale, ahora voy a hacer esto, ahora me voy a comer este bistec que tengo delante o este entrecot y lo voy a disfrutar, es que los sabores cambian. Cogerme la moto y decir... hablar de comida a esta hora no te parece mal. Sí, es un poco fastidia un poco, sí. Pues va, la moto. Subirme a la moto y decir, vale, ahora me voy a ser consciente de todo lo que voy a hacer para no hacer ninguna locura. Porque piloto automático, vas con prisa, vas con estrés y te saltas el semáforo porque quieres ahorrarte 20 segundos y llegar 20 segundos antes, porque un semáforo no deja de ser en 20 segundos.
Y ese ser consciente te hace mucho y te evita mucho estrés, te evita muchos problemas, te cambia mucho. Carla, llevamos una vida, ¿no? Quien más, quien menos, con miles de cosas que hacer, quizás aquellos que tienen la suerte de tener un trabajo más tranquilo, pero los que no, y de los cuales me incluyo, ¿no? Llevamos una vida muy acelerada, ¿no? Entonces, ¿podemos parar y ser conscientes? Hombre, la respuesta es evidentemente sí. Lo que pasa que antes, y vuelvo un poco a la pregunta anterior, ¿no? Has de tener la intención y la voluntad de querer hacerlo, ¿no? Total. Ahí muchas veces en los cursos lo que descubrimos muchas veces es de que en realidad quizá no tenemos una intención suficientemente sólida, ¿no? Para intentar cambiar aspectos que queramos cambiar en nuestra vida. Quería añadir que Mindfulness empezó aplicándose en el sector, en el ámbito de la salud, para pacientes, pero claro, rápidamente se trasladó a los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque son los más estresados. Pues sí, porque normalmente las profesiones relacionadas con el cuidado de las personas son profesiones donde existe un alto porcentaje y un alto riesgo de que haya estrés, ansiedad. Hablábamos antes de la empatía y el riesgo a veces de contagio, ¿no? Yo pongo el ejemplo con esto de la empatía, a veces es como tener un pozo del que va sacando agua, pero claro, si no llueve y no se va recargando, ¿no?, la capa freática, llega un momento en que el pozo se seca. Y esto es el famoso síndrome de fatiga, ¿no?, el burnout, que se da en muchos casos no solo en el sector de la salud, se da también en el sector educativo, en muchos casos. Y en la pareja y en muchos casos. El banco, como dice nuestra colaboradora Noemí Calvo, dice el banco del amor, ¿no? Aquel que siempre o vas rellenando o vas vaciando, ¿no? Una buena imagen, sí. Sí. Pues no, es interesante. Una pregunta concreta. ¿Qué diferencias podríamos decir entre mindfulness y otras experiencias de meditación? ¿Por qué es diferente o en qué aporta, qué diferencia aporta? En mindfulness se utilizan, como hemos comentado, algunos tipos de meditación, ¿no? Sobre todo como os decía, de la tradición budista, y como apuntabas antes, en su aspecto, digamos, más secular, ¿no? Desprovisto de cualquier tema religioso, aspecto religioso, ¿no? Al contrario, la aportación que tiene es que es un protocolo, una intervención que, digamos, la investigación y la experiencia nos dice que funciona, que produce determinados beneficios tanto en el cuerpo como en la mente. Antes hablábamos a nivel, me hablabas a nivel laboral, ¿no? La práctica de mindfulness, pues se ha visto que aporta mayor concentración en el trabajo y también menos errores. En muchos casos podríamos decir menos accidentes. Y menos conflictos. Hablábamos con una persona que también le gusta mucho mindfulness, Jaume Gurt, hace algunos programas. Sí, de InfoJob. Y nos decía justamente que ellos tienen una sala de meditación en la empresa, ¿no?, en disposición de la gente para que puedan meditar, y que ese tiempo de meditación aparentemente da mucho más de sí a la gente, ¿no? Ese tiempo que puedan ir a meditar dentro de la empresa. Sí, en estas cosas, también lo comentamos antes, a veces el riesgo está en centrar los beneficios de mindfulness en particular, de la meditación en general, en el aspecto utilitario, digamos, ¿no? Es decir, es que así consigues estar, y sobre todo cuando hablas de ambientes de trabajo, ¿no? Porque puede parecer que esto es como un poco una trampa, ¿no? Es decir, bueno, los tranquilizo a la gente, ¿no?, para que así produzca más. Claro, este no es el espíritu de mindfulness, como os decía antes. No creo que sea tampoco el espíritu de InfoJobs. No, por supuesto. Pero, al contrario. No. Y él lo decía. Conozco además a la empresa y he asistido a algunas conferencias de Jaume. Y me consta además que la intención es la correcta, pero aprovecho para decir que mindfulness no todo vale en mindfulness, ¿no? Mindfulness tiene que ir asociado a un comportamiento ético.
Mindfulness sin ética no es mindfulness. ¿Ética desde qué punto? ¿De ser consciente realmente de...? Bueno, de que la intención con la que practicas y el resultado de la práctica tiene que conducir, si estamos hablando de salud, no solo a la salud personal tuya, sino a la salud, digamos, social o de los otros, ¿no? Por tanto, no todo vale. No todo vale. A mí es como utilizaron las técnicas, pero con una mala fe o con una fe diferente, digamos, ¿no? Ya sea buena o mala fe. A mí me gustaría preguntarte un poco, ¿cómo ves, tú que lo llevas años viviéndolo y practicándolo, cómo ves esa evolución desde hace años a ahora y, sobre todo, cómo ves mindfulness de aquí 10 años? ¿Cómo prevés que puede estar en la sociedad inculcado? Es una pregunta difícil de responder. Yo creo que hay un gran reto que es el poder trasladar mindfulness en los primeros años también. Total. ¿No? O sea, llegar también... empieza a haber ya experiencias en algunas escuelas, ¿no? Para aplicar, evidentemente no es el formato del programa de 8 semanas, interviene mucho la idea de juego, ¿no? Y la experiencia. Pero evidentemente para llegar a los chavales, ¿no? A los jóvenes, tiene que pasar también por los padres, los educadores, los cuidadores, en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que mindfulness en estos momentos está de moda, con todo el riesgo que a veces supone las cosas que están de moda, pero yo creo que lo que demuestra mindfulness es la necesidad que tiene nuestra sociedad de disponer de herramientas, si queremos llamarle así, para poder regular esta ansiedad, este estrés, este malestar en general más latente o más explícito en el que vivimos, o esta rapidez, ¿no? Piloto automático. Y entonces yo creo que mindfulness es una de las prácticas, de las actividades que puede ayudar a encontrar un poco de equilibrio, ¿no? en esta vorágine, ¿no? A mí me gusta cuando cuentas también, y que yo en parte también lo practico, el cómo primero entrenas con profesionales y tal, y luego ya vas incorporando todo eso y lo vas buscando tú mismo, vas buscando momentos para poder hacerlo, ¿no? Desde ir en autobús, hasta ir caminando, hasta comiendo, como decíamos, como ir en moto, y todos esos pequeños momentos hace un poco que cargues las pilas, ¿no? Que mejores, que vacíes un poco toda esta parte de estrés y tal, y vuelvas a arrancar. Bueno, ahora que están de moda, ¿no? Los coches híbridos, no sé, ahora cuando hablabas de esto me hacía pensar, ¿no? El hecho de que mientras estás en marcha te vas recargando, ¿no? Y es verdad, esta es mi experiencia y es la recomendación siempre, ¿no? Es decir, hoy he estado todo el día por Barcelona. Pues bueno, no tienes que hacer nada especial, pero vas en autobús, es una buena manera para estar conectado, dándote cuenta de las sensaciones, del cuerpo estando de pie, sentado, de los sonidos, de cómo se va desplazando, sin necesidad de tener que hacer cosas especiales como para aprovechar el tiempo, ¿no? Comiendo, bebiendo, dedicando también un tiempo para ti, a tu práctica personal, y yo creo que esto tiene que ver con este aprendizaje, ¿no? que hablaba antes cuando proponía Rudolf esta palabra, ¿no? Porque lo que pasa es que es una manera distinta de aprender. Estamos acostumbrados a aprender desde fuera, de lo que nos cuentan, de lo que está escrito, y aquí es un aprendizaje que vas realizando a partir de tu propia práctica, de tu propia experiencia. Yo recuerdo uno de los ejercicios que hicimos, de los que más me chocó, porque nunca lo había notado, el empezar a sentir cuando caminas. No sé, llevo muchos años caminando en mi vida, pero el notar los tendones, el notar los músculos, el llegar a notar cómo está tu tendón de Aquiles se va poniendo duro, luego se relaja tu gemelo, para mí eso fue espectacular. Esa conciencia plena de cada paso que das y cómo vas notando, y esas sensaciones que te provoca y esas sensaciones que te dan cuando pisas y tal, eso para mí fue bastante, ¿cómo decirlo?, vivencial, digamos, me encantó. Aparte sí. Jaume, hay un aspecto que a mí me parece importantísimo y muy llamativo, y creo que a muchas personas que nos están escuchando ahora mismo también, que es todo lo que el mindfulness puede aportar a la gestión de nuestras emociones, a sobre todo
encontrar el significado, la vocación de nuestra vida para recorrer ese camino a la felicidad, a la realización personal desde la emoción y sobre todo tocando, casi palpando nuestras sensaciones, disfrutando la vida, ¿no? Porque a veces los problemas no son tales, sino que es nuestra actitud la que hace que un problema sea tal, porque cuando cambia nuestro foco, el mindfulness creo que nos puede ayudar, ¿no es cierto?, a mejorar la visión y a darnos cuenta que cambiando nuestra actitud desde el interior, las cosas mejoran dentro y a nuestro alrededor. Sí. Hay varias palabras claves en mindfulness, ¿no? Una es la observación, la capacidad de observar, y la otra es la aceptación, ¿no? Una definición que acostumbramos a utilizar y que daba John Kabat-Zinn es ¿qué es esto de mindfulness?, ¿no? Porque a veces vamos hablando y tampoco hemos dicho, no hemos dado una definición, ¿no? Y él dice, es la conciencia, este darse cuenta, ¿no? que aparece, este darse cuenta cuando llevas la atención, por tanto tenemos conciencia, atención, de una forma deliberada, es decir, voluntariamente, a ponerla en la experiencia del momento presente, con unas características, y es suspendiendo momentáneamente el juicio de si me gusta, no me gusta, de si me va bien o no, la reacción esta inmediata que tenemos muchas veces de rechazar lo que no nos gusta o de quedarnos, si me permitís la expresión, colgados en lo que nos gusta, y dejamos de estar en el presente, sea el presente lo que sea, puede ser este trabajo, conducir la moto, esta práctica formal o lo que sea, ¿no? Y aceptación no es resignación, aceptar es darte cuenta de qué es lo que está sucediendo y a partir de ahí tomar una decisión sobre qué quieres hacer. La emoción, antes de la emoción, yo digo, en el principio es la sensación. Francesca hablaba de las sensaciones en el cuerpo. Percepciones también. Y las percepciones. Por otra parte, tema aparte, sí. Y el primer punto es, decía lo de la aceptación, porque el primer punto es aceptar las emociones. Pues las emociones, las pobres, a veces hay algunas que son las negativas, ¿no? Hay emociones negativas y emociones positivas. Hombre, las emociones pues son resultado de la evolución y gracias a las emociones y a su funcionalidad, pues hoy estamos aquí, entre otras cosas. Otra cosa es que tengamos una percepción sesgada y la reacción que tengamos, a veces... Qué importantes son las percepciones. Miedo o rabia nos lleve a generar un estrés no adaptativo y a veces crónico, ¿no? Entonces, claro, lo primero es hacerse amigo, aceptar, y a partir de esta aceptación podemos empezar a regularlas. Y mindfulness es una vía estupenda para poder regular las emociones. Es muy complementaria con la inteligencia emocional. Y ahora somos muy conscientes de que viene la pausa publicitaria, con lo cual vamos a hacer un ejercicio de darnos un tiempo para esa música que hoy es... Pues nuevamente el consejo asesor, a petición de un servidor de ustedes, me ha recomendado un tema, en este caso, que nos viene como anillo al dedo. Es un tema precioso de El Bosco que se llama Nirvana. Y aquí estamos otra vez construyendo relaciones y le paso la palabra hoy a nuestro compañero francés que tiene mucho entusiasmo hoy por hablar de mindfulness, como ha hecho el curso, lo tiene fresco ahí. Venga, francés. Ya que después de la publicidad siempre hacemos la píldora formativa, hoy vamos a hacer una píldora formativa con nuestro invitado, con Carlas, y vamos a hacer una mini introducción a lo que es la práctica, que es lo importante de la práctica de mindfulness. Así que después de la publicidad empezamos. Carlas, hacemos una pequeña, como pues sí, solíamos hacer. Un pequeño como pisco labis, muy cortito, pero es una invitación a todas las personas que nos están escuchando de hacer una micro práctica. Y para ello, para crear un poco la sensación, ¿no? La invitación es a que os sentéis de una manera cómoda, si estáis en una silla o en un sofá. Lo recomendable es que los pies estén en contacto con el suelo y simplemente relajéis el cuerpo y notéis las sensaciones en el cuerpo. Posiblemente os sea más fácil notar las sensaciones en las zonas del cuerpo que están en contacto con el suelo o con la silla o con la butaca.
sensaciones en los pies, sensaciones en la zona posterior de los muslos, quizá sensaciones de contacto, quizá de hormigueo, temperatura, notando quizá también sensaciones en la zona de la espalda si la tienes apoyada en el respaldo. Y notando el cuerpo, ahora te invito, si quieres puedes tener los ojos cerrados, pero también los puedes tener abiertos o semiabiertos, con la mirada baja para evitar distraerte. Y ahora puedes hacer 3 respiraciones un poco más profundas y conectar con la respiración. Conectar con la respiración en la zona del cuerpo donde te sea más fácil, quizá en la nariz, quizá en la zona del pecho o quizá en la zona abdominal. Y simplemente reposa la atención, lleva la atención a las sensaciones de la respiración entrando y saliendo del cuerpo, siguiendo cada inspiración desde el inicio al final, siguiendo la exhalación desde su inicio al final, quizá notando una pequeña pausa al final de la inspiración antes de que el aire cambie de sentido y se inicie una nueva exhalación. Y quizá notando al final de la exhalación una nueva pausa antes de que se inicie un nuevo ciclo. Simplemente sigue la inspiración, notando la pausa, las sensaciones de la exhalación y de nuevo la pausa, reposando la atención en estos 4 tiempos. Y ahora, mientras suenan las campanillas, puedes hacer 3 respiraciones profundas y poco a poco ir abriendo los ojos, moviendo el cuerpo, recuperando la posición que tenías antes de iniciar y siguiendo la escucha del programa. Importante. Gracias, importante. Carlas. A mí me encantaba porque me acuerdo que hacía los cursos los viernes por la tarde, después de toda la semana, cansado, agobiado, estresado del trabajo, empezaba con la práctica de la meditación y cuando acabamos, que duraba unos 40 minutos, creo recordar, así que estábamos, ostras, volví a abrir los ojos y se me había pasado toda la semana, se me había volado toda la semana ya no me acordaba de todos los problemas, de todo, me había desconectado. Yo tengo una pregunta que además lo había escuchado antes, hoy me la dijiste y me llamó la atención, que es compasión. La compasión, gran tema. Cuando nos hablan de compasión, nuestra mente se nos va rápidamente a la pobre gente, a aquellos que sufren, a la gente que sufre en la calle y tal. Entendemos también las emociones, ¿no? Gestionar las emociones, aquellas de la compasión. Y también nos vamos a lo que hablamos antes del tema de la empatía, ¿no? Quizás yo quiero un poco de alguna forma vincular aquellas 3 cosas, que es la compasión, que todavía aquí, diremos en Sur Europa no se entiende tanto la parte que es compasión, porque interpretamos en la palabra compasión con compadecer a alguien que sufre, total. Y no es eso, la compasión no es compadecer, ¿no? Quizás estaríamos más cerca de una empatía que de una compasión, ¿no? Desde el punto de vista que lo interpretamos aquí en nuestra lengua castellana hispánica, ¿no? Ibérica, diríamos así. Cuéntanos un poco, porque estos de compasión del siglo XXI, estos faltos de compasión del siglo XXI, aquí, ¿a qué te refieres por compasión? Que es importante que lo definamos. Gracias, Rudolf, porque cuando Francesc me ha preguntado el futuro de Mindfulness, no he sido suficientemente valiente para decir lo que pienso, y es una opinión muy personal y subjetiva, y es que el futuro de Mindfulness va acompañado de la práctica también de compasión, ¿no?
Y compasión tal como se está entendiendo hoy también, que se está trabajando, estudiando desde el ámbito también científico y académico, aunque también tiene sus orígenes en algunas tradiciones orientales, como la budista también, y hay técnicas que se están aplicando, como en el caso de Mindfulness, con protocolos de 8 semanas, como en la Universidad de Stanford, para cultivar la compasión, pero ¿qué se entiende por compasión? Y por compasión se entiende la capacidad de conectar, ¿no? De darte cuenta del sufrimiento, del malestar de otra persona, el tuyo propio, y de alguna manera comprometerte, ¿no? O sea, tomar partido para intentar aliviar, ¿no? este sufrimiento o, en su caso, poderlo evitar o eliminar de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, es interesante, porque funciona no solo hacia los otros, sino hacia ti, porque estamos en una sociedad que vamos muy rápido y tal, y que también nos castigamos mucho cuando las cosas no las hacemos a lo mejor como querríamos, no salen como y nos flagelamos mucho, ¿no? En ese sentido. Entonces, la práctica de la compasión con técnicas específicas, yo creo que es importante. Yo no digo que sea indispensable, quizá, pero empezar con mindfulness te da esta capacidad de observación, de conciencia y atención, para después poder aplicarla en la práctica compasiva, ¿no? Carlas, hay un tema que a mí me preocupa especialmente y que conecta directamente con esa capacidad que es deseable que cultivemos todos, ¿no? Y que acabas de definir tan perfectamente, que es la de comprender lo mucho que sufren los demás y lo mucho que sufrimos nosotros. ¿Qué ocurre cuando a través de la mindfulness, la práctica de mindfulness, somos conscientes de que podemos perfectamente diferenciar el sufrimiento del dolor, porque podemos establecer esa diferencia gracias a esta herramienta tan válida? Podemos separar las cosas y que, de alguna manera, incluso cuando tenemos una enfermedad, una dolencia, sobrellevarlo de la mejor manera posible gracias a esta gran ayuda. Claro, esto siempre es un tema delicado porque estamos hablando de experiencias, ¿no? De práctica y de experiencia. Cuando lo ponemos en palabras, en explicaciones, a veces es delicado porque puede parecer que estás banalizando algo tan delicado, ¿no? Valga la redundancia, como es el tema de una experiencia de dolor o de sufrimiento, ¿no? Pero sí que es verdad, recordando una frase que se atribuye al Buda histórico, ¿no? Que decía que el dolor es inevitable, incluso por la propia biología, la naturaleza, pero el sufrimiento no. Entiendo que el sufrimiento tiene un componente añadido, ¿no? Ligado también con la percepción de lo que está sucediendo y la percepción del dolor. Y esto los especialistas, digamos, en sofrología, también comentaba yo un compañero, ¿no? que es jefe de anestesiología, conocen muy bien, ¿no? La fuerza que tiene en la percepción al final, no tanto de la sensación física, porque el dolor no deja de ser una sensación evidentemente intensa y que puede generar malestar, pero sobre todo el problema está en la manera como tú la ves y la vives. Y aquí hago una referencia a este estudio que se está haciendo con personas con fibromialgia desde Sant Joan de Déu, y donde he tenido la oportunidad y el regalo de poder participar impartiendo un programa de estos de 8 semanas a un grupo de personas, de mujeres con fibromialgia, dolor crónico. Y fue increíble, ¿no? Para mí fue una experiencia realmente, intensa, darme cuenta cómo al final de la segunda y tercera sesiones, ¿no? Semanas, hubo mujeres que empezaron a darse cuenta de que el gran problema que tenían no era tanto el dolor en sí, que sí, evidentemente, pues preferían no tenerlo, sino la manera como lo vivían, cómo elaboraban este dolor, era el sufrimiento, claro. Y cómo a partir de aquí
lo vivían pues con malestar, con ansiedad, no queriendo estar, algunas culpabilizándose, tremendo, ¿no? Lo que decíamos y cómo el hecho de empezar a practicar y a poder separar, ¿no?, esta observación de la sensación física de la interpretación o de este añadido que le hacemos, les permitía empezar a vivir su vida de otra manera. El dolor no desaparecía, pero en cambio su vida empezaba a cambiar, ¿no? Y realmente escuchar sus testimonios pues era realmente impresionante, ¿no? Porque no es una teoría, lo están viviendo y se benefician, ella se beneficia, su entorno, su familia, es generar un círculo virtuoso en este aspecto, ¿no?, ligado a una experiencia, ¿no? Y yo creo que al final esto es lo definitivo, si transforma o no tu vida hacia una vida con mayor bienestar. Entonces, Carlas, nos hablas de ejemplos de gente con fibromialgia, de ejecutivos, de gente en empresa. ¿A quién no le iría bien? Es decir, a aquellos que nos están escuchando a día de hoy que dicen, esto del mindfulness no sirve, esto del mindfulness debe ser una ida de olla, esto de mindfulness no sé qué. ¿Qué les dirías? Que seguro que has tenido mil casos de gente que va un poco en contra o que dice que no sirve para nada. Esta es fácil. La recomendación solo es una. Pruébalo. Es decir, daño no hace. Si no funciona, pues oye, lo dejas. Pero... Y si realmente no quiere, considera que no lo necesita y prefiere continuar viviendo como vive, pues tiene todo el derecho y lo voy a respetar, ¿no? Pero, es como decir, ¿por qué no le das una oportunidad a poder, si me permitís, vivir mejor o a sacar más partido? Y esto es muy, muy subjetivo también, ¿no? Pero para mí tiene mucho que ver, no tanto, comentábamos antes, con el concepto de felicidad, que está muy bien, y todos aspiramos, todos, hasta los animales, ¿no?, a evitar el sufrimiento y ser felices, ¿no?, y vivir lo mejor posible. Pero es sentirte que estás viviendo la vida que quieres vivir, que tiene sentido, que tiene un propósito, ¿no? Y para mí es un tema trascendente, respetando que haya personas que no se lo planteen, ¿no? Y que puede ser muy útil para aspectos muy físicos y muy del día a día, pero que tiene más recorrido. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? Carles, el tema, hablábamos antes del dolor físico, ¿no? Pero está el dolor espiritual, el duelo, por ejemplo, claro, que ya es un sufrimiento, no un dolor físico, pero que también te puede hacer sentir dolor físico, ¿no? El duelo es posible desfocalizar eso a través de un trabajo con mindfulness. Pero cuando me dices esto, ¿quieres decir que el duelo no es bueno? No te quiero decir que sea ni bueno ni malo. Simplemente yo creo que es un proceso que pasamos. Hay gente que lo vive de una manera o de otra, ¿no? Eso sí. Entonces sí, el tema está de cómo lo vivimos. ¿Podemos aprender a vivirlo diferente con mindfulness? Mi respuesta es absolutamente sí, y además porque, y lo digo desde mi experiencia, porque noviembre del año pasado falleció mi padre. Ha sido muy interesante, ¿no? En junio nació mi primer nieto y a principios de agosto murió el padre de mi esposa, que además vivía con nosotros, ¿no? Y para mí ha sido una oportunidad de aplicarme, ¿no? El cuento, que diríamos, ¿no? El consciente. Y vivir, porque sí, quizás es la primera vez que he tenido una muerte en la familia tan directa, ¿no? Como puede ser el padre. Mi madre todavía vive, ¿no? Y sin duda, lo cual no quiere decir que haya momentos, entre comillas, dolorosos. Claro, pero hay aprendizaje también. Decimos, realizar el duelo, ¿no? Porque es algo que es transformador, de lo que puedes aprender. Evidentemente no hay que apartarlo, sino que ser consciente de ello, vivirlo y pasarlo, ¿no? Es que es como las emociones, aunque en un principio te puedan asustar, a veces se utiliza esta expresión, hacerte amigo de tus monstruos, ¿no? Porque son los tuyos. ¿Entiendes? Y en algún momento hay cosas que hoy no nos sirven
y no las queremos, pero en algún momento, seguramente igual cuando éramos más pequeños, nos ayudaron, nos protegieron. Las emociones no están para tocar las narices, ni son buenas ni malas per se. En todo caso será lo mismo que las sensaciones, cómo las vivas, ¿no? Rechazándolas, bueno, hay un dicho, ¿no? Una frase, es decir, a todo aquello que te resistes persiste. Lo que aceptas se transforma. Al final estamos atrapados dentro de las percepciones, Carlas. Bueno, yo creo que aquí hay un gran aprendizaje. Yo digo, tú puedes trabajar intentando cambiar tu forma de pensar, está muy bien, hay técnicas, ¿no? De reestructuración cognitiva, trabajas intentando cambiar la forma de pensar. Puedes cambiar tu forma de actuar, de comportarte, con técnicas más de tipo conductual. Con mindfulness, digamos, trabajamos y no es incompatible, es incluso complementario, pero con mindfulness trabajamos sobre todo en darte cuenta, en abrir, yo digo, este espacio, este tiempo muerto, cuando te das cuenta de la sensación, ¿no? Y de la emoción. Y antes de reaccionar, como habitualmente harías, te paras y piensas. Te paras, es como un tiempo muerto, ¿no? El Kit Kat. Stop, el Kit Kat, que digo yo para no hacer publicidad, ¿no? De una manera, pero es el Kit Kat, ¿no? Y ahí de esta observación empieza a haber una manera distinta de responder a lo que pasa. Y seguramente va a cambiar la manera de comportarte y va a cambiar la manera de pensar casi sin querer. Y así es verdad. Sale solo lo que dices, Carlos. Esta es el aprendizaje y la sabiduría que sale de dentro. Y yo lo confirmo, o sea, yo lo ratifico en el sentido, y me lo he notado en el trabajo, en uno o en otro, incluso la relación con la pareja, el hecho de, en ese momento de estrés, en ese momento de reunión que estás ahí con 1000 cosas que te están diciendo que eso está bien, eso está mal, presión. Es decir, vale, estoy en este momento, estoy sintiendo esto es lo que está pasando, stop, y vamos a ver cómo lo podemos mejorar, vamos a ver cómo podemos cambiarlo, en lugar de pues ese piloto automático de intentar defenderte o a reatacar o contraatacar más bien. Si recordáis, nos decía Mónica Fernández en el programa que hablamos sobre la comida y tal, ponte delante del plato y di stop, párate. Claro, es que sé consciente de los sabores, sé consciente de lo que cómo eso entra a tu cuerpo, ¿no? Y de todas estas cosas nos hace, incluso se hace una formación donde comes con los ojos cerrados, ¿no? De forma para ser consciente, y que existe hoy también, se está trabajando el tema de mindfulness eating, ¿no? Sí. Comida con el mindfulness, ¿no? Con lo cual hay muchísimas formas de aplicarlo. Yo creo que lo importante es, al final, para dejar algún mensaje así a la audiencia de que quizás no tiene, y podemos motivarlos a hacer una formación de mindfulness, ¿qué le dirías como ejercicio a alguien? ¿Sé consciente? Bueno, mira, a nivel muy práctico, hemos hecho una pequeña experiencia aquí, y ahora Francesc hablaba de estos momentos, ¿no?, en que parece que todo hay como un torbellino. La respiración y conectar con la respiración es una manera de conectar con el momento presente. Carlas, cuéntanos un poco más qué es conectar con la respiración, porque me acuerdo que en el curso luego pero ¿qué quieres decir con conectar con la respiración? Bueno, darte cuenta de que estás respirando. Porque claro, por suerte la respiración funciona en automático, ¿no? Porque si no estaríamos como ahogándonos a todo momento. Por lo tanto, a veces decimos respira, ¿no? Y de hecho, respira, cuenta hasta 10, ¿no? Pero en realidad la respiración está ahí, es simplemente darte cuenta, porque está ahí, siempre. Entonces, como para mí el conectar con la respiración es casi como subir en el tío vivo, ¿no? Darte cuenta, no tienes que hacer nada, es simplemente ni forzar el ritmo, simplemente darte cuenta. Como el ejercicio que hemos hecho ahora. Como el ejercicio. Y esto solo es como un ancla, decimos, ¿no?, al momento presente, y además tiene una explicación de tipo fisiológico, porque de alguna manera lo que hace es activar el sistema nervioso parasimpático, que es el que tiene que ver con la calma, ¿no? Y puede equilibrar. Es decir, tiene también una explicación, ¿no? Ahora lo sabemos, ahora podemos
la importancia de la ciencia en este momento y la neurociencia en general es que nos permite entender por qué funciona, pero ha funcionado siempre. Si os fijáis, si os acordáis, la semana pasada hablábamos con Rafa y él nos decía, el 90% de nuestra vida trabajamos con el subconsciente, con el inconsciente, solamente un 10% somos conscientes. Mindfulness yo creo que nos ayuda a reducir ese 90% y a traer el subconsciente al consciente, simplemente con el hecho de ser conscientes de cómo estamos respirando, de que estamos, ya no el cómo, sino de que estamos respirando, y es una manera interesante de quitar ese subconsciente. Es una experiencia, probarlo. Es tan fácil como esto, dedicar unos minutos simplemente a... No solamente porque sea moda, Carlas, sino porque nos puede hacer bien y podemos ser conscientes de lo que hacemos. Porque es sano. Y es sano. En mayúsculas. Pues, querida audiencia, ya sabéis, aquello que está de moda, no todo es malo. Probemos el mindfulness, que da mucho resultado. Lo tenemos aquí de ejemplo. Total. A Francisco. No está mejor que antes, pero más relajado, más consciente. Igual tomando de loco. El pelo, igual de loco, tomando eso el seguro, pelo. eso siempre. Y ahora nos vamos ya. Te agradecemos mucho que hayas venido al programa. Nos vamos ya. Sin olvidaros que el mes próximo tenemos el mes del amor y la pareja, querida audiencia. Los mejores de los mejores estarán con nosotros. La doctora Mila Cagüe nos hablará de las exparejas y la familia. Nos hablará también, el próximo tendremos a Antoni Bolinches, a Tomás Navarro y a Fadi Bujana. Los 4 mejores escritores y ponentes de temas de la pareja estarán aquí en Construyendo Relaciones para seguir construyendo relaciones. Y nos vamos ya anunciando la despedida del programa y nos vemos la próxima semana en Construyendo Relaciones, y lo dejo como siempre a Eduard, que nos dice las palabras finales. Querida audiencia, hemos disfrutado muchísimo de un programa para ser más conscientes. Podemos mañana empezar, dar el primer paso, pero lo que sí que os pedimos es que sigáis, como siempre, apoyando el programa. Nos seguís, lo sabemos, en redes sociales, en nuestra página corporativa construyendorelaciones.com, y esos me gusta del Facebook, esos seguidores de Twitter que nos dejan siempre encantados y deseando abrazaros, y como es ya un clásico, os mandamos esos abrazos de todo corazón, todo el equipo del programa en su conjunto, deseando que construyáis preciosas y fructíferas relaciones. Hasta la semana que viene. Os queremos. Chao. Abrazos. Chao, abrazos. Muchísimas gracias. Lea elmundofinanciero.com. 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente. Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. falgueraoptics.com. Virtual Hosting Digital. Alojamiento web vitalicio para tu página personal o de empresa, con dominio incluido gratis el primer año. En vhd.es, la mejor solución con servicio personalizado. Construyendo Relaciones es un programa de radio que trata sobre las relaciones humanas y el crecimiento personal. Se emite en directo en Barcelona cada jueves de 11 a 12 de la noche por Radio Canal Barcelona. Sintoniza el 106.9 de la FM o escúchanos online a través de nuestra web construyendorelaciones.com.